Muy buenas noches a todas y a todos ustedes. Antes de iniciar este simposio, quiero agradecer al doctor Eberto Muñoz, presidente del Colegio Mexicano de Anestesiología, y a toda su mesa directiva por la amable invitación y por habernos favorecido con su anuencia para participar en este simposio. ¿Por qué el simposio de toxicidad por anestésicos locales? Cuando le presentamos al doctor Eberto Muñoz y a la mesa directiva la solicitud para hacer esto, el motivo que nos movió fue de que uno de los medicamentos más usados, tal vez como con la aspirina podemos compararla, son los anestésicos locales. Los usa el interno, lo usa el odontólogo, lo usa el residente prácticamente de cualquier especialidad. En nuestra especialidad, bueno, es un medicamento que utilizamos cotidianamente en todos los quirófanos, todos los días, lo usan los cirujanos. Y ustedes lo viven, los cirujanos plásticos infiltran gilocaína y adrenalina de una manera indiscriminada. Y bueno, nadie para en la atención de que son medicamentos, así como altamente efectivos y con un buen margen de seguridad, son altamente tóxicos. Y una vez que se inicia la toxicidad, el riesgo de muerte al paciente es extremadamente elevado. Y bueno, esto se ha hecho a un lado, uno porque habitualmente no pasa nada, pero cuando pasa pueden tener luego consecuencias desastrosas la toxicidad por este tipo de anestésicos. Y el ejemplo que todos conocemos es la bupivacaína, cuando se usaba a concentraciones muy altas, al punto 75%, y empezaron a aparecer una gran cantidad de reportes de alteraciones en el ritmo cardíaco, paro cardíaco y muerte, sobre todo en pacientes obstétricas cuando usaban este medicamento para bloqueos epidurales. De ahí que la FDA y la EMEA, la Agencia Europea de Medicamentos, la sacaron del mercado y ahora se usan concentraciones menores. Pero bueno, la toxicidad por anestésicos locales es un problema muy serio que no se le ha prestado la atención debida. Yo les aseguro que en la mayoría de los quirófanos de este país no hay un protocolo para saber actuar ante un paciente que presente manifestaciones de toxicidad por anestésicos locales, y esto nos deja en un retraso muy grande cuando nos comparamos con otros países. La literatura de anestesiología es prolija en la información en relación a protocolos, sistemas de instrumentación de alertas ante toxicidad por anestésicos locales, y con las nuevas enseñanzas en base a simuladores hay hasta programas de simulación en la cual se enseña al anestesiólogo en formación cómo responder ante un paciente que esté intoxicado con anestésicos locales. El antídoto tenemos que conocerlo nosotros, cuál es y cómo usarlo. Y bueno, yo les pido que levanten la mano quién de los que están aquí en sus hospitales tienen un protocolo para actuar ante una contingencia de estos. Alza la mano. O quién tiene en su quirófano el antídoto para este medicamento. Entonces, el objetivo que tenemos, el grupo que va a estar con ustedes es ese, que mañana llegando a su hospital instrumenten esto, porque además instrumentarlo es algo muy fácil de hacer, es muy barato, no cuesta dinero, ni hay que tirar el quirófano, hacer cosas nuevas, y tenemos que iniciar necesariamente un programa de enseñanza. Además de esta sesión, en lo que vamos a trabajar el grupo que va a estar con ustedes, y es nuestro objetivo de este año, se lo comentaba en la mañana al doctor Marco Antonio Garnica, es precisamente hacer conciencia entre todos los anestesiólogos de esta complicación tan grave y sacar a través del Colegio Mexicano de Anestesiología una serie de documentos que alerte a todo el profesional de esta especialidad en relación a este grave evento. Y bueno, ¿cómo quedó integrado este simposio? Vamos a hablar primero de generalidades de los anestésicos locales, principios de farmacocinética y farmacodinámica y mecanismos de acción muy importantes para que comprendan por qué son tóxicos y a lo que puede llevar la toxicidad. Luego vamos a hablar sobre las manifestaciones de la toxicidad por anestésicos locales y cómo tratarlo. Y para cerrar el simposio, vamos a hablar de una encuesta que se aplicó precisamente en el curso de actualización en anestesiología y medicina perioperatoria del año pasado, sobre este evento tan grave como es este tipo de intoxicación. Para iniciar el simposio, vamos a tener aquí a la doctora Isis Espinosa de los Monteros. La doctora Isis Espinosa de los Monteros es anestesióloga, ella estudió anestesiología en el Museo Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, posteriormente hizo terapia intensiva y actualmente es subdirectora del Hospital Gea González. Pero bueno, su área muy importante de interés es la anestesia y está muy comprometida con este tema. Y ella nos va a hablar sobre las generalidades farmacológicas de los anestésicos locales.
Buenas noches a todos. Agradezco a la mesa directiva del colegio y al doctor Carrillo por esta invitación. Y lo que vamos a ver ahorita es brevemente un repaso acerca de las generalidades de lo que son los anestésicos locales, cómo están clasificados, su mecanismo de acción, y posteriormente ya vemos las charlas que el doctor comentó. ¿Me pueden poner la plática, por favor? Y vamos a, para empezar, ver un poquito de historia, que suena un poco interesante a ver cómo la anestesiología es una de las ramas de la medicina que pues es una del muy joven, y vemos cómo en esos pocos años que tiene lo que es la anestesiología ha podido avanzar mucho, y vemos todos esos avances en cuanto al impacto que tienen los pacientes que son sometidos a alguna cirugía. Bueno, ¿puedo poner la siguiente? Bueno, para ver un poquito acerca de la historia, vemos que los anestésicos locales datan desde que se conoce el uso de lo que es el eritroxilón coca, que viene siendo la cocaína, que es una planta que crece en los Andes y en la parte más alta de Perú. Y es de aquí donde empieza a partir todo lo que es la historia de los anestésicos locales. Cuando después Albert Niemann se da cuenta que al masticar las hojas de coca se presenta adormecimiento de la lengua. Posteriormente, von Harre se da cuenta que cuando esa sustancia la procesa y la inyecta de forma subcutánea, tiende a desaparecer lo que es el dolor, y aparte ve que se anestesia esa parte de lo que es la piel. Sin embargo, él, al hacer la sugerencia de lo que sucedía, pues no fue tomado en cuenta. Posteriormente, en el año de 1884, Sigmund Freud y Carlos Kohler fue a quien se le atribuyó en realidad el descubrimiento de los anestésicos locales. Cuando Sigmund Freud se da cuenta que puede tratar lo que son las adicciones por morfina, y que trata a uno de sus amigos, empieza a ver las propiedades de lo que son los anestésicos locales a partir de la cocaína. Igualmente, Carl Kohler, cuando empieza a ver el impacto que tiene en el manejo de los pacientes que tienen dolor. Posteriormente, Hall lo introduce en el año de 1884 como un anestésico para procedimientos odontológicos. Después, Leonard Corning hace la introducción de lo que es la primera anestesia requimedular en perros en el año de 1885. Y en 1899 es atribuido a Bier el primer bloqueo, y posteriormente aquí en 1900 en México, en la ciudad de Oaxaca, lleva a cabo la primera anestesia con cocaína en un paciente que se le realiza una amputación. Eso es un poquito acerca de historia de cómo iniciaron los anestésicos locales. Bueno, aquí vemos la planta de lo que es el eritroxilón coca, el doctor Albert Niemann, el doctor von Harre, y aquí vemos a quien se le ha atribuido, y podemos leer en varios textos lo que es el descubrimiento de los anestésicos locales a partir de lo que es la síntesis que se sintetiza la cocaína. Leonard Corning, quien introduce el primer bloqueo requimedular en perros, el anterior es Hall, y el siguiente es el doctor Leonard Corning, a quien se le atribuye la introducción de la anestesia requimedular en perros. También en 1905 se sintetiza la procaína, y en el 48 se lleva a cabo la síntesis de la lidocaína, que es uno de los anestésicos locales más utilizados en la actualidad, y que desde en aquellos años, en 1958, se empieza el uso de lidocaína. Bueno, ¿cómo definimos anestésicos locales? El anestésico local es definido como fármacos que interrumpen de manera reversible la conducción del impulso nervioso en cualquier parte del sistema nervioso y sobre cualquier tipo de fibra nerviosa en donde se aplique. Y vamos a ver que los anestésicos locales se van a clasificar según su estructura, según su estructura química, según su tiempo de acción o de latencia. Primero vamos a ver que se clasifican según su estructura química. Los anestésicos locales tienen esa estructura química, que es un núcleo aromático, una cadena hidrocarbonada y una amina cuaternarias.
Sin embargo, la unión, lo que los vuelve diferentes a la clasificación de los anestésicos locales es que unos son ésteres y amidas, que son la unión entre la cadena hidrocarbonada y el núcleo aromático. Es por eso que sabemos que hay anestésicos locales que son ésteres y amidas. Los anestésicos locales se clasifican, como ya vimos, en aminoésteres o aminoamidas. Los que pertenecen al grupo de los aminoésteres son cocaína, benzocaína, procaína, tetracaína y clorprocaína. Y las aminoamidas, lidocaína, bupivacaína, mepivacaína, prilocaína, etidocaína, ropivacaína y levobupivacaína. Algunos anestésicos a lo mejor no son tan usados o tan conocidos en nuestro medio, sin embargo es importante saber a qué clasificación pertenecen cada uno de ellos. También es importante conocer las propiedades químicas, y esto es para poder entender cómo es que esos fármacos a ciertas dosis causan toxicidad. Tienen un peso molecular de 220 a 350 Dalton, son bases débiles que al asociarse a un ácido fuerte forman una sal estable, como sabemos adelante el mecanismo de acción, es decir, cuando llegan a ciertas regiones donde es inyectado de forma local, la potencia está dada por la liposolubilidad y la duración de acción está relacionada con su capacidad de unión a proteínas. Y el tiempo de inicio de acción está determinado por el pK de cada fármaco y su concentración, y que ya sabemos que el pK se refiere al pH en el cual el 50% del fármaco está en su forma ionizada y el 50% en su forma no ionizada. También se clasifican según su potencia, en potencia baja, potencia intermedia y potencia alta. De los de potencia intermedia que más utilizamos lidocaína y potencia alta bupivacaína, y vemos que eso está en relación al pK de cada uno de los fármacos. Y también se clasifican según su tiempo de acción, los que son de acción corta, intermedia y prolongada. Acción corta lidocaína, intermedia mepivacaína, y de acción prolongada bupivacaína, ropivacaína, tetracaína, y según el tiempo de acción de cada uno de ellos. El mecanismo de acción está dado por medio del bloqueo de lo que son los canales de sodio en el dominio 4, en el segmento 6. Ese es prácticamente el mecanismo de acción más conocido en varios textos de cómo se lleva a cabo el efecto de los anestésicos locales. Vamos a ver y como vimos que es muy importante el pK de cada uno de los fármacos, es cómo se va a llevar a cabo su intervención, es decir, el periodo de latencia, que vamos a ver más adelante. Tenemos que se inyecta un fármaco, posteriormente dependiendo del pK, es decir, entre más cercano sea el pH el pK y el pH al fisiológico, más rápido se lleva a cabo su difusión. Y aquí vemos cómo pasa a través del epineuro y de la membrana neuronal para llevar a cabo la despolarización y el bloqueo de los canales de sodio, como vimos en el dominio 4 en el segmento 6. ¿Cuáles son las diferencias entre cada uno de los grupos? Es decir, en las amidas y ésteres es más estable las aminoamidas que los ésteres, son anestésicos locales más inestables. Su mecanismo en cuanto a cómo se lleva a cabo su degradación, las aminoamidas son por degradación hepática, tenemos que los aminoésteres son por degradación plasmática. Y algo muy importante, que las aminoamidas no se metabolizan a lo que es el PABA o el ácido paraaminobenzoico, a diferencia de los aminoésteres, que esto puede radicar mucho lo que es la toxicidad de los fármacos de anestésicos locales. En cuanto a su farmacocinética, hay 3 puntos importantes, es decir, el lugar de administración, la velocidad de inyección y la presencia de un vasoconstrictor, que debemos de tomar en cuenta esos 3 puntos cuando hagamos uso de los anestésicos locales. La distribución va a depender de la forma unida de proteínas, como ya había mencionado previamente, y aquí juegan un papel muy importante lo que es la alfa-1 glicoproteína ácida, así como la albúmina. Vemos que una tiene mucha especificidad, pero poca capacidad, a diferencia de la albúmina. Y se debe tomar en cuenta en ciertos escenarios de pacientes que eso se pueden ver modificadas, lo que son las proteínas. Por decir, la alfa-1 glicoproteína ácida aumenta en estados neoplásicos, en pacientes con dolor crónico, pacientes que tienen traumatismo, enfermedades inflamatorias, en uremia y en el postoperatorio, en pacientes que tienen un síndrome coronario, y que se va a ver disminuido en pacientes neonatos que están embarazadas y cirugía
por lo que va a favorecer lo que es la forma libre y por tanto la toxicidad. Entonces es importante cuando hacemos uso de los anestésicos locales ver el contexto o el escenario del paciente, porque esto se va a ver modificado y por lo tanto la farmacocinética del anestésico se va a ver también modificado. Vemos que, como ya hemos mencionado, hay una forma libre ionizada o una forma no ionizada, que es la no libre, que hablamos acerca de la unión a proteínas. Y entonces es importante ver que cuando tenemos pacientes con acidosis va a aumentar la fracción libre del fármaco en unión a proteínas, por lo tanto, como ya les había mencionado también, esto favorece que haya toxicidad. El metabolismo, ya vimos que cada uno es diferente, tanto los aminoésteres y los aminoamidas, que los aminoésteres se llevan a cabo un metabolismo por pseudopolinesterasas plasmáticas y produce hidrólisis del enlace y que esos son los que sí tienen formación de PABA o ácido paraaminobenzoico. Y tenemos los anestésicos locales tipo amida, que esto su metabolismo es por medio de lo que es a nivel microsomal, a nivel del CYP450, y vemos aquí que hay algunas toxicidades, sobre todo en la prilocaína, como es la metaglobuminemia por la ortoludina, que lo vamos a ver más adelante en la clase de intoxicación. Y su forma de excreción es por vía renal, y el aclaramiento, como muchos fármacos, va a depender de la capacidad del anestésico local de unirse a proteínas y del pH urinario y del contexto del paciente o del escenario del paciente en el que esté utilizando el anestésico local. Factores determinantes de la acción clínica que debemos tomar en cuenta, pues es la liposolubilidad, es decir, determina la potencia anestésica, el grado de unión a proteínas que determina la duración de acción, el pK que condiciona la latencia, que si el anestésico local se utiliza con adición de vasoconstrictores, el volumen que usamos y la concentración, que a veces podemos no tomar en cuenta esto, como ya se había mencionado previamente, y la alcalinización del tejido en el que se está utilizando el anestésico local. Pues esos son algunos de los anestésicos locales más comunes o los que más, a lo mejor ya no utilizamos, pero que es importante saber ciertas características. Como vimos, la cocaína fue la primera que se utilizó como un anestésico local. Fue introducida también como anestesia tópica, sobre todo para cirugía de ojo, y que en realidad a lo mejor no está tanto en uso. Sin embargo, hay algunos lugares que a lo mejor lo pueden utilizar, no la pueden utilizar, sino que puede estar que esto queda como historia. La lidocaína es un anestésico local que es el de mayor uso y que quizás es el que más se usa de forma indiscriminada, que es el prototipo de las aminoamidas, y ya vimos cuál era su metabolismo principalmente y tomar en cuenta las dosis tóxicas, y sobre todo cuando se utiliza con epinefrina o sin epinefrina. La bupivacaína, que también es uno de los anestésicos locales más utilizados, que es una aminoamida, como vimos en la clasificación según el tiempo de duración, es uno de los que son de larga duración. Tiene la característica de tener un bloqueo más sensitivo que motor y es mucho más cardiotóxica que la lidocaína. Sin embargo, esto ha podido disminuirse por las concentraciones nuevas que se han comercializado, y conocer las dosis tóxicas de cada una de ellas es importante, sobre todo por los efectos que tienen a nivel del sistema cardiovascular. La prilocaína, la ropivacaína, que también son otras de las utilizadas frecuentemente en quirófano, que tiene la característica de ser un anestésico local de larga duración y que tiene menor cardiotoxicidad a diferencia de la bupivacaína. Sin embargo, tiene la característica de ser menos potente que la bupivacaína. La procaína, la tetracaína, y es importante conocer cada uno de los usos, que principalmente son para usarlos como anestesia por infiltración, en anestesia regional endovenosa, en bloqueos de nervios periféricos, bloqueos neural central o anestesia tópica, que son los principales usos de los anestésicos locales, y que cada una de ellas tiene su propia indicación del anestésico local ideal y de la concentración y la cantidad y volumen que se deberá utilizar. Como conclusión, es que debería existir un anestésico local ideal y que este debería cumplir con las ciertas características que les voy a mencionar. No debe ser irritante en los tejidos en donde se aplique, ni debe producir alteraciones permanentes en la estructura del nervio. Su toxicidad siempre debe ser baja, debe ser efectivo, no importa si se aplica en tejido o superficialmente en la membrana de la mucosa. El tiempo de inicio de anestesia debe ser lo más corto posible, la duración de la acción debe ser suficiente para efectuar el procedimiento, pero el periodo de recuperación no debe ser muy prolongado. ¿Cuál sería el anestésico local de elección? En realidad esto va encaminado al paciente, el procedimiento,
el que se va a realizar. Por lo tanto, el anestésico local ideal lo hacemos nosotros usando las cantidades que, bueno, dependiendo el procedimiento que se va a hacer, las cantidades que se deben aplicar sin pasar a las dosis tóxicas. Entonces, el anestésico local ideal lo hacemos nosotros. Sería todo.